Bienvenidos a nuestra lección sobre el futuro de las finanzas descentralizadas DeFi. Hoy exploraremos hacia dónde se dirige el ecosistema, las tendencias emergentes que influirán en su evolución y cómo podés posicionarte de manera estratégica para aprovechar las oportunidades que surgirán. Este análisis nos va a permitir comprender los retos que enfrenta DeFi en el contexto global, la relación con las finanzas tradicionales y cómo se pueden gestionar las expectativas y riesgos. El objetivo es que termines esta clase con una visión clara y concreta de los pasos que podés seguir en el ecosistema de DeFi. Comencemos analizando la expansión y masificación de este ecosistema. En primer lugar, observamos un crecimiento exponencial y una masificación. Comencemos analizando DeFi hoy versus mañana. Las finanzas descentralizadas han experimentado un crecimiento impresionante en los últimos años, con un aumento considerable en el valor bloqueado en protocolos DeFi y la cantidad de usuarios que acceden a servicios descentralizados. Actualmente, la adopción masiva es un objetivo, aunque todavía estamos en etapas tempranas. En esta sección vamos a desglosar proyecciones de crecimiento futuro, analizando cómo las mejoras de la escalabilidad, seguridad y accesibilidad tecnológica podrían acelerar la adopción por parte de usuarios fuera del nicho de criptografía. Por ejemplo, compararemos cifras actuales y proyecciones a 5 años basadas en estudios de mercado, mostrando cómo el valor total bloqueado, TVL, en DeFi podría multiplicarse con la incorporación de inversores institucionales y pequeños usuarios que buscan alternativas a las finanzas tradicionales. Analicemos entonces los factores claves para la masificación. Vamos a identificar los 3 factores que consideramos determinantes para explicar las finanzas descentralizadas de forma masiva. En primer lugar, tenemos las mejoras en la interfaz de usuario, UX. Aquí debemos destacar que proyectos como MetaMask han avanzado, pero aún queda camino por recorrer para que cualquier persona sin conocimientos técnicos pueda participar en DeFi de manera sencilla. En segundo lugar, la integración con el sistema financiero tradicional. La colaboración entre bancos tradicionales y plataformas DeFi podría ser clave para facilitar la entrada de capitales convencionales al ecosistema. Por último, la educación financiera. Debemos destacar que la alfabetización en cripto y DeFi es baja. Examinar cómo las iniciativas educativas pueden jugar un rol en acercar el ecosistema a un público masivo será central en esta transición. El siguiente componente es la interoperabilidad entre blockchains. Comencemos por la importancia de la interoperabilidad. La fragmentación que existe entre distintas blockchains es un desafío clave para el crecimiento de DeFi. Los usuarios necesitan mover activos de forma eficiente entre diferentes redes. La interoperabilidad permitirá a DeFi escalar y ofrecer productos más diversificados, integrando redes como Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot y Solana, entre otros. Analizando proyectos líderes en interoperabilidad, tenemos que destacar que, además de mencionar ejemplos concretos, tenemos que profundizar en la evolución técnica y casos de uso de cada proyecto. Por ejemplo, como Polkadot facilita la interoperabilidad mediante parachains o como Cosmos conecta blockchains independientes
a través de su protocolo IBC, Inter-Blockchain Communication. Pasemos a la adopción por empresas e instituciones. En primer lugar, destacamos el interés institucional en DeFi. La adopción se está acelerando con grandes fondos y empresas explorando las oportunidades del ecosistema. Esta entrada de capital institucional podría transformar el ecosistema y aumentar la legitimidad del espacio, aunque también esto conlleva desafíos en términos de regulación y descentralización. Por ejemplo, la entrada reciente de instituciones como Aave se encuentra diseñada específicamente para cumplir con normativas y atraer inversores institucionales a DeFi, mostrando cómo su implementación marca una tendencia hacia la fusión entre finanzas tradicionales y descentralizadas. Considerando casos de uso en el mundo real, además de los ejemplos mencionados, tenemos que tener en cuenta los casos recientes de empresas que ya se encuentran utilizando stablecoins para pagos internacionales o emitiendo deuda en plataformas DeFi. Tenemos que tener en cuenta los beneficios específicos que estas soluciones ofrecen a las empresas y a las instituciones, como, por ejemplo, la eficiencia en pagos transfronterizos y la reducción de costos operativos. Pasemos a los desafíos y las oportunidades de innovación. Respecto a los desafíos y seguridad en DeFi, tenemos por un lado las amenazas persistentes, pero también tenemos para analizar las soluciones futuras. En cuanto a lo primero, la seguridad sigue siendo uno de los mayores retos en DeFi. Vamos a considerar algunos de los ataques recientes más notorios como los exploits a contratos inteligentes o vulnerabilidades en los oráculos. En tanto, respecto a soluciones, tenemos que tener en cuenta las innovaciones en seguros descentralizados como Nexus Mutual y las auditorías continuas de contratos inteligentes, lo que está ayudando a crear un entorno más seguro para los inversores. Además, tenemos algunos avances en criptografía, como las pruebas de conocimiento cero, también llamadas ZK-SNARKs, que contribuyen ampliamente a la privacidad y seguridad en DeFi. Entre la integración con tecnologías emergentes, tenemos el uso de la inteligencia artificial y de los oráculos descentralizados. En el primer caso, tenemos que considerar cómo la IA optimiza los procesos de inversión, personalizando estrategias y mejora la gestión de riesgo. Asimismo, también la automatización permite reducir el trabajo manual requerido en la ejecución de estrategias de trading o la gestión de fondos en pools de liquidez. Un ejemplo que podría tenerse en cuenta es un posible escenario de un protocolo DeFi que usa inteligencia artificial para ajustar de manera automática los niveles de colateralización en función de los movimientos del mercado. Vemos entonces que es una herramienta muy útil. En cuanto a los oráculos descentralizados, estos se encuentran revolucionando el mercado de seguros paramétricos y otros productos financieros avanzados. Destacamos entonces casos de uso específico y cómo estos productos evolucionan en tiempo real. En tanto, tenemos también la innovación en gobernanza descentralizada. En primer lugar, debemos considerar la evolución de las DAOs. A medida que éstas crecen en número y en escala, se enfrentan a desafíos en cuanto a la coordinación y la toma de decisiones efectivas. Para esto vamos a considerar modelos emergentes de gobernanza híbrida que combinan descentralización con
eficiencias operativas. Como ya mencionamos, tenemos DAOs como MakerDAO y Uniswap, y debemos destacar que estas se encuentran implementando nuevas estrategias para la toma de decisiones como sistemas de delegación de votos que permiten una mejor gestión en proyectos complejos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los desafíos de escalabilidad que generan la necesidad de nuevas estructuras organizativas descentralizadas en la medida que se incrementa el tamaño de los proyectos. Por último, debemos responder la pregunta de cómo prepararte para el futuro de DeFi. En primer lugar, mantenete informado y aprender continuamente. Además de newsletters y comunidades, también tenés que analizar plataformas más detalladas, por ejemplo GitHub, donde los usuarios pueden seguir desarrollos técnicos. También es posible llevar a cabo algunos cursos que ofrecen certificaciones en DeFi si querés especializarte en alguna de las áreas que estamos analizando. Respecto a la diversificación y la adaptabilidad, tenemos diversificación entre múltiples estrategias de DeFi, desde stacking y yield farming hasta participar en DAOs y productos derivados. Tal como analizamos en clases anteriores, cada una de estas tiene sus ventajas y sus desventajas y distintos tipos de riesgos. Obviamente son estrategias de inversión que debemos analizar para cada uno de los perfiles de inversor. Y por último tenemos que prepararnos para la regulación. En este caso tenemos que identificar qué protocolos están más preparados para cumplir con las normativas y además tenemos que considerar los riesgos a largo plazo que pueden surgir si los reguladores endurecen las leyes sobre criptoactivos. El futuro de DeFi está lleno de oportunidades, pero también de desafíos. Hemos explorado su crecimiento, retos de seguridad, integración de nuevas tecnologías y el papel de la regulación. Prepárate para dar el próximo paso. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por tu atención.